un hecho imponible, o hecho imponible o base o el objeto de gravamen, ¿no? Como lo conocemos también. La clasificación de las obligaciones tributarias, ¿no? Tenemos obligación tributaria material y obligación tributaria formal. Habíamos dicho ya que la obligación tributaria material es la obligación que tiene el contribuyente de pagar el tributo siempre y cuando se perfeccione el hecho generador del tributo, ¿no? Y la obligación tributaria formal es la obligación que tiene el contribuyente de proporcionar información y documentación a la administración tributaria para que la administración tributaria pueda liquidar, pueda verificar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria, ¿no? De la obligación tributaria material. Estas dos obligaciones se cumplen de manera concurrente, es decir, no hay una obligación. La obligación tributaria material no se puede cumplir sin la obligación tributaria formal. El artículo 70 del Código Tributario, ¿no?, establece las obligaciones del sujeto pasivo, y habíamos dado una breve lectura de algunos numerales del artículo 70, y por ejemplo, el numeral primero establece, ¿no?, es, la obligación que tiene el contribuyente de declarar en la forma, plazos, lugares, ¿no?, y pagar la deuda tributaria establecida, ¿no? Y después casi todas las obligaciones que establece el artículo 70 son obligaciones tributarias formales, ¿no? Ahora, cuando hablamos, tenemos acá las obligaciones tributarias material formal. Luego hemos verificado, hemos introducido a ver lo que es el derecho tributario material y el derecho tributario formal, que tiene que ver, bueno, pues tiene estrecha relación con la obligación tributaria material y formal, ¿no? Cuando añadimos el término derecho nos referimos a conjunto de normas, ¿no? Pero obviamente el derecho tributario material se encarga de normas sustantivas del Código Tributario. Y cuando hablamos de normas sustantivas del Código Tributario nos referimos básicamente al título primero del Código Tributario. El título primero del Código Tributario establece el concepto de tributo, ¿no? ¿Qué es el tributo? ¿Cuál es la clasificación de tributo? ¿Quiénes van a ser la clasificación de sujeto pasivo, ¿no?, que se va a entender por sujeto pasivo? Y los elementos de la relación jurídico-tributaria, ¿no? El elemento cualitativo, cuantitativo, temporal y espacial. Es una forma de exponer nada más esto, ¿no? Lo que nos interesa es ver el hecho generador, sujeto pasivo, base imponible, alícuota, perfeccionamiento del hecho generador, periodo de liquidación, principio de fuente y el sujeto activo, que son los niveles de gobierno, ¿no? De eso trata. El derecho tributario material se encarga de ver o de regular esta parte del Código Tributario, que es la parte sustantiva, la parte principal, ¿no? Y además el Código Tributario verifica las formas de extinción de la obligación, ¿no? Es decir, el pago, la compensación, la confusión, la condonación y la prescripción. Obviamente el derecho tributario material es un tema, es un módulo que lo van a ver con el docente en el siguiente módulo. El derecho tributario formal, que es parte de este módulo, ¿no?, tiene que ver, o sea, tiene estrecha relación con el derecho tributario material, pero el derecho tributario formal se encarga de las normativas, ¿no?, que regulan el comportamiento del contribuyente, pero van dirigidos básicamente a la liquidación del tributo, es decir, se tiene que determinar cuánto es lo que el contribuyente tiene que pagar. ¿Por qué? Porque el tributo tiene un componente y una característica monetaria, ¿no? El concepto de tributo del Código Tributario establece, son obligaciones en dinero que el Estado impone, ¿no? No, a lo largo de la historia, los tributos no fueron siempre obligaciones en dinero, podían haber sido obligaciones de hacer, por ejemplo, la mita, ¿no? La mita que se estableció en la época incaica, de la obligación que tenía el súbdito de ir a la mina, ¿no? O la obligación, qué sé yo, que teníamos en Bolivia de los varones, ¿no?, que vayan a limpiar las carreteras y demás, que también era una forma de tributo, pero no en dinero, sino en obligaciones de hacer, ¿no? Y en obligaciones, bueno, en hacer y de dar también, digamos, ¿no?, parte de la cosecha, que también era otra forma de tributación. Pero ahora el concepto de tributo ha sufrido una modificación, porque el tributo sirve o tiene una finalidad, ¿no?, que va a ser que el Estado pueda tener los recursos necesarios para poder cumplir los fines.
que tiene el Estado, y uno de los fines principales que tiene el Estado va a ser satisfacer necesidades públicas, y para poder satisfacer necesidades públicas necesita un bien fungible, ¿no? Por el cual pueda comprar o pueda administrar esos bienes, o pueda, claro, administrar los bienes, y no tenemos un bien más fungible, ¿no? O un bien que pueda sustituir el dinero como tal, ¿no? Entonces, por eso hablamos del tributo en términos cuantitativos. Ahora, el derecho tributario formal lo que se encarga es cuantificar, ¿no? El derecho tributario material se encarga de ver todos estos aspectos, ¿no? Que son parte principal del derecho tributario material, pero el derecho tributario formal se va a encargar de cuantificar, ¿no? En este caso vamos a verificar o vamos a ver cómo la administración tributaria ejerce sus facultades para poder determinar la deuda tributaria y cómo la normativa tributaria, en la parte ya del derecho tributario formal, eh, establece cuáles son las formas de determinación de la deuda tributaria, ¿no? Bueno, esta parte no la habíamos visto ya la anterior clase, pero nos habíamos quedado acá. Algo importante, ¿no? Para recordar antes de ingresar a ver los hechos o la temática nueva del día de hoy, es cuándo nace la relación jurídico-tributaria, ¿no? Este es un tema importante porque va a responder la pregunta de si la determinación de la deuda o la resolución determinativa tiene un carácter declarativo o constitutivo de la obligación tributaria, ¿no? ¿Cuándo nace la relación jurídico-tributaria entre el Estado y el contribuyente? ¿Cuándo nace la obligación tributaria? El momento que nace la relación jurídico-tributaria, nace paralelamente la obligación tributaria, ¿no? Y hablamos de la obligación tributaria material y formal. Ahora, el momento del nacimiento de la obligación tributaria va a ser el momento del perfeccionamiento del hecho generador del tributo. Todos los tributos, todos los impuestos tienen un momento específico en el cual nace la obligación tributaria, ¿no? En materia de derecho, las normativas se pueden dividir en dos, digamos, ¿no? Tenemos un supuesto de hecho, ¿no? Y una consecuencia jurídica. Por ejemplo, el supuesto de hecho en temas penales serían el que matare a otro, ¿no? Tendrá una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto. Entonces tenemos un supuesto de hecho, es una situación prevista por ley, importante para la ley, ¿no? Que es el que matare a otro. Y cuando una persona llega a subsumir su conducta o llega a realizar el supuesto de hecho, tiene una consecuencia jurídica que va a ser una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto, ¿no? En materia penal esto se ve mucho más claro. Tenemos el mismo esquema en materia tributaria, ¿no? Sé que estoy compartiendo con compañeros o con profesionales en ramas financieras, ¿no? Contables, auditores, ¿no? Pero para que vean la estructura, en materia tributaria tenemos una estructura similar. Tenemos un supuesto de hecho que va a ser el hecho generador del tributo o el hecho imponible del tributo, que es un supuesto de hecho que tiene carácter patrimonial, ¿no? Generalmente los tributos tienen un carácter patrimonial, es la finalidad que tienen los tributos. Hay otra finalidad, la finalidad extrafiscal, pero bueno, no viene al tema ver esa parte, ¿no? Entonces, hay un supuesto de hecho económico o jurídico, ¿no? Y si el contribuyente o la persona o el ciudadano materializa, ¿no? O subsume su conducta o realiza el hecho generador, ¿no? Nace la relación jurídico-tributaria entre Estado y contribuyente, ¿no? El término correcto es el perfeccionamiento del hecho generador, hace que nazca la relación jurídico-tributaria y también nazca la obligación tributaria del contribuyente, material y formal. Ahora, el hecho de que el contribuyente perfeccione el hecho generador del tributo todavía no es suficiente para poder establecer cuánto es lo que tiene que pagar, porque tiene que haber un procedimiento de por medio, que va a ser la determinación de la deuda, ¿no? Alguien tiene que establecer cuánto es lo que tiene que pagar. Y bueno, el Código Tributario establece, o bien puede ser el contribuyente, ¿no? Que puede determinar cuánto es lo que paga a través de las declaraciones juradas, o bien puede ser el sujeto activo, el Estado, a través de un procedimiento de determinación, ¿no? Bueno, esto pero quería que quede en claro, porque la administración tributaria, a momento de realizar el procedimiento de determinación, va a verificar todos estos aspectos, ¿no? Y también el contribuyente también tiene que verificar base imponible, alícuota, cuándo tiene que
cuándo se ha perfeccionado el hecho generador, si es un impuesto mensual, anual, ¿no? El periodo de liquidación y demás, si está en la obligación de pago, no está en la obligación de pago, ¿no? Ahora, la relación jurídico-tributaria, no debemos confundir la relación jurídico-tributaria con otras obligaciones que el Estado impone a los ciudadanos que también tienen que ver con una obligación de dar un monto patrimonial, ¿no? Entonces, ¿en qué otras situaciones el administrado o el ciudadano está en la obligación también de darle algo al Estado, es decir, dar un monto de dinero al Estado? Entonces, puede haber cuatro situaciones, ¿no? Por ejemplo, la multa. Ya que hemos pasado una época de pandemia, ¿no? Había una multa en La Paz, creo que eran 100 bolivianos por no llevar barbijo, pero es un tema nuevo, ¿no? Por ejemplo, las multas de tránsito, ¿no? Incluso las multas por incumplimiento de obligaciones formales, bueno, pues igual tienen una finalidad diferente. El Estado no recauda con las multas, ¿no? Son una sanción consecuencia del incumplimiento de las obligaciones formales que tiene el contribuyente. El Estado recauda por la deuda tributaria, ¿no? Que es la obligación tributaria material. Entonces, la multa es una forma en la cual el contribuyente o el ciudadano tiene la obligación de dar algo al Estado, ¿no? La obligación convencional, cuando existe una obligación por parte de una obligación entre el Estado y el privado, producto de la voluntad de partes, ¿no? Podría ser un contrato, ¿no? Una situación en la cual hay el administrado, ¿no? No está en la obligación, sino, bueno, sí está en la obligación, pero es por voluntad propia. En cambio, en el tributo, sí está en la obligación, pero no es por voluntad propia. Bueno, en parte no sería por voluntad propia, porque habíamos visto que los tributos no se pueden establecer sin la debida representación. El aforismo que hemos visto, no hay tributo sin ley previa que lo establezca, o no hay tributo sin representación, ¿cuál es la consigna de la lucha o de independencia de Estados Unidos? ¿No? No hay tributos sin representación, ¿no? En cierta parte los tributos han sido establecidos por nuestros representantes, es decir, nosotros de alguna forma hemos establecido que tenemos que pagar tributos. ¿Por qué? Porque los tributos tienen una finalidad, ¿no? Y finalmente la indemnización por daños, que también podría ser una forma de dar al Estado. El incumplimiento a un contrato, ¿no? La ejecución de una boleta de garantía por el incumplimiento de un contrato suscrito con el Estado, podría ser también una forma de dar al Estado, ¿no? Pero bueno, la entrega de dinero no siempre es la finalidad de esta diapositiva, es ver que la entrega de dinero que hace el ciudadano al Estado no siempre deviene de los tributos, ¿no? Porque la característica principal que tiene el tributo es la hipótesis normativa, que es el hecho generador, ¿no? El supuesto normativo. Muy bien. Hasta acá nuevamente no sé si tienen alguna consulta para hacer. Comentario tal vez. Más casi al final de la clase voy a llamar lista. Bueno, entonces en cualquier momento ustedes pueden hacer las consultas que quieran, ¿no? O participar, porque también recuerden que hay calificación por la participación. Ahora, lo que yo quería mostrarles antes de ingresar a ver lo que son los procedimientos o las formas de determinación de la deuda tributaria, son los datos estadísticos que arrojan o que muestran anualmente la Autoridad de Impugnación Tributaria, ¿no? La Autoridad de Impugnación Tributaria es una entidad que tiene competencia para resolver controversias entre el Estado y el contribuyente producto de la aplicación de la normativa. Lo que hemos visto anteriormente, los principios constitucionales de la tributación, los derechos que tiene el contribuyente, tiene que haber un mecanismo para hacer valer esos derechos, si no, de lo contrario estaríamos hablando de derechos que no sean derechos programáticos, les dicen derechos que no se pueden cumplir. Por ejemplo, los derechos de la madre tierra son adelantos, son evoluciones del derecho, pero se podrán cumplir actualmente, ¿no? Habrá los mecanismos necesarios, ¿no? Entonces estamos avanzando, obviamente, a otro tipo de regulación de la conducta de las personas, ¿no? Respecto a un ente, o sea, se está otorgando derechos a una entidad que anteriormente no se lo consideraba como sujeto de derechos, que es la tierra, ¿no? Pero bueno, estamos avanzando, ¿no?
Pero tenemos ya derechos consolidados, por ejemplo, los derechos del contribuyente. Se respetan los derechos del contribuyente, tendría que haber los mecanismos necesarios para respetar los derechos del contribuyente. Y una autoridad que va a verificar, ¿no? En todo caso, va a velar por la garantía, por los derechos del contribuyente, va a ser la autoridad de impugnación tributaria. Ahora, la autoridad de impugnación tributaria va a resolver dos tipos de impugnaciones, ¿no? Recursos de alzada y recursos jerárquicos. El de alzada es la de primera instancia, ¿no? El contribuyente impugna y primero va a resolver o va a verificar o va a tratar, ¿no? La autoridad regional de impugnación tributaria. Tenemos una autoridad, podríamos decir, de primer grado y una autoridad de segundo grado o de mayor jerarquía, ¿no? Y esto también tiene una razón de ser, ¿no? ¿Por qué no se puede juzgar o por qué no podría haber solamente una autoridad que decida, ¿no? ¿Por qué? Porque hay el derecho a la doble instancia. La autoridad inferior podría cometer algún tipo de error, entonces este error podría ser subsanado por la autoridad de mayor jerarquía, ¿no? Por eso tenemos este derecho a la doble instancia y tenemos recursos de alzada y recursos jerárquicos, ¿no? Muy bien, hecha la explicación, les muestro lo que son las diapositivas o lo que son copias, ¿no? de la página de la Autoridad de Impugnación Tributaria. Ahora, la anterior clase, una compañera al finalizar la clase había indicado, bueno, pues es que es un trámite, es un gasto, impugnar, no se le puede ganar a la administración tributaria. Y yo les digo, todas las clases que generalmente se dan, o por lo menos las clases que he podido participar, y también conversando con los compañeros auditores, contadores, ¿no? Es un pensar muy recurrente, muy recurrente que tienen las personas de que no se le puede ganar a la administración tributaria, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver que esa concepción que tenemos no es cierta, en realidad no es cierta, pero también debemos ponderar, ¿no? Debemos ponderar si conviene o no conviene impugnar o tal vez conviene simplemente pagar, porque cualquier tipo de proceso siempre representa un gasto, ¿no? Siempre representa un costo, por más que se vaya a ganar, o sea, se tiene que pagar al abogado, el abogado te va a establecer los aranceles que vea convenientes, tienes que ver el tiempo de duración del proceso, ¿no? Hay muchas variables que se tienen que considerar para impugnar, pero ahora eso no significa que no se tenga que impugnar, ¿no? Va a depender mucho del contribuyente, qué sé yo, que tome la decisión o no. Ahora, el recurso de alzada, ¿no? Estas son las estadísticas. ¿Cuáles son las formas de resolver un caso según el Código Tributario? ¿No? El artículo 212, vemos el título de impugnaciones, establece tres formas de resolver el caso que están acá, ¿no? Una es la confirmatoria del acto administrativo. Otra es la revocatoria total o parcial, ¿no? La confirmatoria es que la administración tributaria obtiene el fallo favorable, es decir, si la resolución determinativa, la resolución sancionatoria estableció un monto de deuda, se confirma totalmente la deuda, ¿no? Y la otra forma sería la revocatoria total o la revocatoria parcial, ¿no? La revocatoria total es si la deuda tributaria fue, digamos, 100,000 bolivianos, la deuda tributaria es cero. Es decir, ganó el contribuyente totalmente. La revocatoria parcial es, bueno, pues de 100,000 bolivianos de deuda se redujo, qué sé yo, un 20,000 bolivianos, 50,000 y demás. Y la anulatoria, que es lo que nos interesa ver en parte, es porque existió un error de procedimiento al momento, un error de procedimiento por parte de la administración tributaria. O hubo algún tipo de vulneración de derechos, ¿no? Por parte de la administración tributaria hacia el contribuyente. Entonces, si la Autoridad de Impugnación Tributaria de la Gestión 2018 establece de que de los actos impugnados el 71% establecieron o resolvieron anulatoria, es porque hubo un error al momento de establecer el procedimiento por parte de la Administración Tributaria, ¿no? Hubo un error, el contribuyente reclamó el error y la autoridad regional les dio la razón, o sea, más del 50%, ¿no? Ahora, vemos quién impugna más, eso también, bueno, resulta importante ver, ¿no? Total, bueno, esto ya es confirmatorio, esto es de impuestos, ¿no? El Servicio de Impuestos Nacionales, la aduana y los gobiernos municipales. No tenemos datos estadísticos del gobierno departamental
o de las administraciones tributarias departamentales, pero me imagino que en algún momento ya habrá impugnaciones para esta instancia, ¿no? Acá solamente estamos viendo 3 tipos de autoridades que impugnan, o 3 tipos de administraciones tributarias cuyo actos administrativos fueron impugnados por los contribuyentes, ¿no? Impuestos, aduana y gobiernos municipales. Ahora, la segunda diapositiva tiene que ver con los recursos jerárquicos, ¿no? Ahora, los recursos jerárquicos, la explicación es acá la siguiente. El recurso de alzada impugna el acto administrativo emitido por la administración tributaria. Y el resultado, o por lo menos el dato estadístico, es que se anuló el acto administrativo de la administración tributaria, ¿no? Pero cuando ya hablamos del recurso jerárquico, ya lo que se pone en tela de juicio ya no es el acto administrativo de la administración tributaria emitido, sino se va a poner en tela de juicio la resolución de recurso de alzada, ¿no? ¿Eso qué significa? Cuando hablamos de anulatorio, cuando la autoridad de impugnación tributaria dice anulatorio, en realidad no sabemos qué está anulando. Podría estar anulando la resolución de recurso de alzada para que se emita una nueva resolución, porque la resolución también tiene vicios, ¿no? O tal vez podría estar incluso anulando actos administrativos de la administración tributaria, ¿no? Este es el cuadro que un poco tendríamos que desglosar, ¿no? Y el confirmatorio, ¿qué se entendería por confirmatorio? Confirmatorio de la resolución de recurso de alzada, ¿no? El revocatorio total, revocatorio parcial también. ¿Qué está revocando total? ¿Qué está revocando parcialmente? La resolución de recurso de alzada. Y también no está fuera de lugar en la concepción, o sea, tampoco es que esté mal el hecho que digan que no se le puede ganar a la administración tributaria, porque si vemos acá revocatorio total, es decir, que el contribuyente ganó totalmente a la administración tributaria, va a ser menos del 1%, ¿no? Y estos datos estadísticos generalmente se repiten de la gestión 2017-2016, son similares. De la gestión 2019, les repito, este año tenían que sacar, pero la verdad no desconozco si lo sacaron o no sacaron estos datos, ¿no? Muy bien, entonces, si vemos acá uno de los datos que nos llaman la atención, que es la nulidad de obrados, bueno, vamos a ver ahora cuáles son las causales de nulidad del procedimiento de determinación y del acto administrativo, ¿no? El acto administrativo tributario. Entonces, veamos. Primero tendríamos que ver un concepto de acto administrativo. ¿Qué entendemos por acto administrativo? Y para eso tenemos que recurrir a una normativa que es la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿no? La Ley de Procedimiento Administrativo se aplica de manera supletoria porque todas las normas están estipuladas en el Código Tributario, ¿no? El derecho tributario parte de otro derecho que es el del derecho administrativo, es decir, el derecho administrativo es mucho más grande y dentro del derecho administrativo recién está el derecho tributario, ¿no? Entonces, nuestra norma marco podríamos decir que es la Ley de Procedimiento Administrativo y hay muchas de las normativas o muchos artículos de la Ley del Procedimiento Administrativo que se aplican para el procedimiento tributario, ¿no? Es más, el artículo 74 del Código Tributario establece de manera concreta que ante el vacío normativo se puede aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué entendemos por acto administrativo? Bueno, perdón, no está acá en la diapositiva, pero el acto administrativo, según la Ley de Procedimiento Administrativo, es una manifestación de voluntad, dicen, ¿no? Una manifestación de voluntad unilateral por parte de la administración pública, ¿no? Ya puede ser de carácter general o de carácter particular. Y que va dirigido y que va a generar ciertos efectos jurídicos hacia el contribuyente. Puede ser bajo su potestad reglada o discrecional, ¿no? Dice, y todos estos conceptos nos ayudan a entender cuál es la actividad que realiza la administración tributaria, porque no hay, ese es el marco normativo, como les digo, ¿no? Una manifestación de voluntad por parte de la administración tributaria, podríamos sustituir, ¿no? De carácter particular o general. Cuando hablamos de carácter particular es cuando la administración tributaria emite un acto administrativo dirigido específicamente al contribuyente.
una resolución determinativa, sancionatoria, auto de multa, qué sé yo, ¿no? Cuando hablamos de carácter general, es cuando la Administración Tributaria emite una resolución normativa de directorio en el caso del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Esa es una manifestación de voluntad de carácter general, porque la normativa reglamentaria es para una generalidad de contribuyentes, ¿no? Manifestación de voluntad unilateral de carácter, bueno, unilateral particular o de alcance general, ¿no? Ahora, puede ser en función a la potestad que tiene la administración tributaria reglada o discrecional. Es decir, la normativa establece en ciertas circunstancias solamente una vía para la administración tributaria. Es decir, la administración tributaria tiene una sola opción. Pero en otras circunstancias, la administración tributaria también tiene la facultad discrecional de elegir entre dos o más opciones que están reguladas en la norma. Por ejemplo, la determinación de la base imponible es una facultad discrecional que tiene la administración tributaria. ¿Por qué? Dependiendo de las circunstancias del caso, va a poder establecer o bien sobre base cierta o bien sobre base presunta, ¿no? Es una facultad discrecional, pero no es una facultad discrecional arbitraria, sino es una facultad discrecional reglada, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, va a elegir o base cierta o base presunta, ¿no? Causa efectos jurídicos sobre el contribuyente. Efectivamente, los actos administrativos causan efectos jurídicos sobre el contribuyente. Se presumen legítimos, se presumen legales. Sí, hay una presunción de legalidad, de legitimidad del acto administrativo, ¿no? Pero esa presunción es una presunción que admite prueba en contrario. Hay presunciones que admiten prueba en contrario y hay presunciones que no admiten prueba en contrario. En derecho en general tenemos esos dos tipos de presunciones. En materia de derecho tributario también tenemos esas dos formas de presunciones, ¿no? La presunción de buena fe por parte de la administración tributaria o por parte del sujeto activo, ¿no? Es una presunción que admite prueba en contrario. La presunción de que la declaración jurada, por ejemplo, ha determinado correctamente la deuda tributaria, también es una presunción que admite prueba en contrario. Pero, por ejemplo, hay presunciones que no admiten prueba en contrario. Por ejemplo, el 50% de los ingresos obtenidos por el profesional independiente van a ser la base imponible para determinar el IVA, ¿no? Son presunciones que no admiten prueba en contrario, ¿no? Un ejemplo que podría darles. Ahora, ya definido el acto administrativo, el concepto de acto administrativo, podemos ver cuáles son los elementos del acto administrativo, los elementos esenciales que debe tener el acto administrativo. Por un lado, la competencia. El acto administrativo debe ser dictado por una autoridad competente. El Servicio de Impuestos Nacionales, la Administración Tributaria Departamental, la Administración Tributaria Municipal, tienen competencia específica respecto a determinados impuestos, ¿no? Es decir, el Servicio de Impuestos Nacionales no podría cobrar actualmente, o no tendría competencia o potestad tributaria respecto a impuestos municipales, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, por ejemplo, ¿no? Y bueno, siendo un poco más detallados, delimitados, sabemos, ustedes también conocen, compañeros, que la administración tributaria se organiza en diferentes tipos de gerencias, ¿no? Gerencias distritales, gerencias operativas. En La Paz, Cochabamba, Santa Cruz tenemos gerencias distritales, gerencias GRACO, ¿no? En La Paz tenemos la gerencia distrital La Paz 1, gerencia distrital La Paz 2. Las gerencias GRACO también, ¿no? La gerencia GRACO. Ahora, la gerencia GRACO tiene, digamos, un universo de contribuyentes, grandes contribuyentes, principales contribuyentes a los cuales puede fiscalizar. Entonces, no sería, si la gerencia GRACO, o sea, podría emitir una orden de verificación o fiscalización, una resolución determinativa a un contribuyente que corresponda o que corresponda a la gerencia distrital La Paz 1 o la gerencia distrital La Paz 2, entonces estaría actuando sin competencia, ¿no? Pero vemos, es uno de los elementos esenciales del acto administrativo, la competencia, una autoridad que tenga facultad establecida en la ley para poder emitir el acto administrativo, ¿no? La causa deberá sustentarse, dice la causa, en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa en el derecho aplicable. Bueno, la causa va a depender mucho de la situación como tal. Podríamos decir que la causa en el procedimiento de determinación sería el hecho generador del tributo, ¿no? Ver el perfeccionamiento del hecho generador del tributo, ¿no? Como causa para el inicio del procedimiento de determinación, ¿no?
La causa, en otro tipo de acto administrativo, en una resolución sancionatoria, podría ser la causa el incumplimiento a la eh, normativa tributaria, ¿no? Podría ser la causa, ¿para qué? Para que se emita el acto administrativo. El objeto, ¿no? El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible. Eh, en el procedimiento de determinación podríamos delimitar el objeto, ¿no? Y podría ser específicamente un impuesto, una gestión y un año, ¿no? Un impuesto, perdón, un periodo y un año, ¿no? Y el objeto, es decir, qué es lo que se va a verificar, qué es lo que se está pretendiendo determinar, qué es lo que la administración tributaria va a verificar, el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, pero específicamente qué es lo que va a ver, ¿no? Tiene que delimitar su campo de acción. El procedimiento, ¿no? Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico. En todos los procedimientos por regla del derecho, cuando se va a establecer una deuda o sanción, ¿no? Tiene que haber una etapa de descargos. Es decir, un momento específico en el cual el contribuyente va a poder asumir defensa, ¿no? Pero bueno, como procedimiento tenemos inicio, procedimiento y fin, ¿no? Es decir, hay etapas que se tienen que cumplir para que el acto administrativo pueda emitirse. El fundamento, ¿no? Debe ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además los recaudos indicados en el inciso B del artículo presente, la causa, ¿no? El fundamento. El fundamento va a ser la normativa. Es decir, como habíamos visto, hay un presupuesto de hecho que va a ser el hecho generador o el supuesto normativo, y el fundamento va a ser, bueno, la normativa establece estas situaciones y en qué circunstancias el contribuyente está perfeccionando el hecho generador, en qué circunstancias está en la obligación de pago, ¿no? O en estas circunstancias, de acuerdo a la normativa, el contribuyente ha incumplido, no ha declarado todos sus ingresos, entonces ese va a ser el fundamento por el cual se va a decidir iniciar un procedimiento de determinación para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, ¿no? Y la finalidad deberá cumplirse con los fines previstos en la normativa, ¿no? La finalidad de la administración tributaria no va a ser, en este caso, recaudar, ¿no? Específicamente para ver el procedimiento de determinación, no va a ser la recaudación, sino va a ser verificar, ¿no? Que se haya perfeccionado el hecho generador del tributo, ¿no? Por ejemplo, en una resolución sancionatoria, la finalidad obviamente no va a ser recaudar, sino va a ser sancionar al contribuyente que ha incumplido con la normativa. Bueno, todos estos elementos esenciales del acto administrativo deben plasmarse en todos los actos administrativos. Ahora, ¿por qué vemos los elementos esenciales del acto administrativo? Porque ahora vamos a ver la nulidad. ¿Cuáles son las causas de nulidad del acto administrativo? ¿No? Y si tenemos elementos esenciales, bueno, pues habrá situaciones en las cuales uno de los elementos no esté correctamente establecido, va a ser un motivo de nulidad, ¿no? Pero veamos, son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los siguientes casos, dice, ¿no? O en los casos siguientes. Inciso A, los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por razón de la materia o del territorio, ¿no? Acá vemos, ¿no? Competencia como elemento esencial del acto administrativo, la competencia. Y acá, por ejemplo, vemos el siguiente, ¿no? Son nulos los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por razón de la materia o del territorio. De la materia podríamos dividir, como hemos dicho, impuestos de dominio central, departamental y municipal, ¿no? Y del territorio también podríamos hacer de la misma forma, gerencia Graco La Paz, Graco Santa Cruz, Graco Cochabamba, o distrital La Paz 1, distrital La Paz 2, ¿no? Es por territorio. El segundo, los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible, ¿no? El objeto, es decir, habíamos visto en el procedimiento de determinación podría ser el periodo, la gestión, el impuesto como tal, ¿no? Un procedimiento de determinación que no tenga delimitado cuál va a ser el impuesto, va a carecer de objeto, o el mismo sea ilícito o imposible. Actualmente en Bolivia no se tributa, o sea, no hay tributación respecto a actos ilícitos, ¿no? Pero, por ejemplo, los actos ilícitos sí demuestran capacidad contributiva. Hay un artículo, ¿no? O varios, unos 3 artículos, por ejemplo, los impuestos más anecdóticos de la historia, dicen, ¿no? Uno de la BBC
Mundo, donde explica, digamos, varios tipos de impuestos. Por ejemplo, el impuesto a la utilidad, impuestos a lo largo de la historia que son anecdóticos actualmente, ¿no? Pero ya no están vigentes. Por ejemplo, el impuesto a la utilización, a la tenencia de ventanas, ¿no? Que estaba en la Edad Media, que se estableció en la Edad Media, ¿no? ¿Por qué? Porque decían que tener una ventana era, pues, manifestación de riqueza, ¿no? Y bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Empezaron a tapar las ventanas, ¿no? Prefirieron no tener ventanas para no pagar tributos, pero sabemos que la energía solar o la luz solar es fuente de vida, ¿no? Vitamina D y demás. Ahora, había otro tipo de impuestos, la utilización de barba en Europa, ¿no? Los que usaban barba iban a pagar un impuesto, los que utilizan sombreros, ¿no? El impuesto a los solteros después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los varones fallecieron, entonces había, la finalidad no era recaudar, sino era repoblar, ¿no? Y también en Bolivia se estableció un impuesto similar. No tengo los datos exactos, pero por lo menos en un texto bien delgadito del Servicio de Impuestos señala que después de la Guerra del Chaco también se estableció un impuesto o una alícuota adicional al impuesto a la renta de las personas solteras, ¿no? Igual, ¿cuál era la finalidad? Recaudar. Pero ¿para qué les comento esto? También establecí en Estados Unidos que había un impuesto a los, si mal no recuerdo, son los narcotraficantes. Es decir, un hecho ilícito que genera o que demuestra capacidad contributiva es sujeto a la imposición de un impuesto. Es decir, el impuesto no está legalizando el hecho generador como tal, bueno, no el hecho generador, la manifestación de riqueza como tal, ¿no? Pero bueno, hay riqueza, entonces uno de los estados de Norteamérica estableció un impuesto, ¿no? A los contrabandistas, qué sé yo, a un ilícito. En el caso boliviano, no podemos, o sea, no existe como tal el establecimiento de un impuesto al contrabando, ¿no? O un impuesto, qué sé yo, al narcotráfico como tal, ¿no? Entonces podemos ver acá que el hecho no, que el hecho generador o el supuesto de hecho no puede ser un ilícito, ¿no? Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Y bueno, hay una situación muy particular que lo vamos a ver más adelante en el procedimiento de determinación. El procedimiento de determinación tiene tres etapas: orden de verificación o fiscalización, vista de cargo y resolución determinativa. Pero hay una circunstancia especial dispuesta por normativa eh, reglamentaria, la RND 10.0032.16, que establece que cuando el contribuyente paga de manera antes de la vista de cargo, ya no se va a emitir la vista de cargo, sino se va a emitir directamente la resolución determinativa. No, pero esa es una situación muy particular de la normativa y está actualmente en tela de juicio. ¿Por qué? Porque la vista de cargo establece cuáles son los reparos que el contribuyente va a pagar. Preliminarmente establece qué es lo que va a pagar el contribuyente, ¿no? Y en función a esos reparos preliminares u observaciones preliminares, el contribuyente recién va a decidir si va a pagar o no va a pagar, ¿no? O si va a emitir, va a esperar que se emita la RD, va a presentar descargos y después va a poder impugnar. Pero en este caso muy particular, lo que hacen los servidores públicos es hacer una persuasión de cobro antes de la emisión de la visa de cargo, es decir, antes de que el contribuyente sepa a certeza, ¿no?, qué es lo que va a pagar. Le dicen, bueno, usted, señor contribuyente, tiene irregularidades en su documentación tributaria, que esto, que lo otro, ¿no? Ha presentado facturas sin valor fiscal, no están dosificados, ¿no? Y demás. Tiene una deuda de tal, ¿no? Pero no tiene un papel, ¿no?, una notificación que le diga, esta es la deuda, una vista de cargo. Pero le inducen al contribuyente a pagar y el contribuyente paga, entonces ya se prescinde, ¿no?, del procedimiento, es decir, ya no se emite la vista de cargo y se emite directamente la resolución determinativa. Bueno, hay diferentes criterios, adelantándome un poco, ¿no?, a lo que vamos a ver, pero desde mi punto de vista, no debiera prescindirse la vista de cargo, porque la vista de cargo es el acto administrativo por el cual el contribuyente recién va a poder ejercer su derecho a la defensa. Pero si al contribuyente le hacen pagar antes de la vista de cargo y el contribuyente paga, ¿no?, ya no se emite la vista de cargo, sino se emite la resolución determinativa pagada, ¿no? Se está prescindiendo de un procedimiento legalmente establecido. Y el procedimiento que se está cercenando, se está quitando, es producto de una resolución normativa de directorio, cuando la ley y el código tributario te establece el procedimiento como tal.
orden de verificación, vista de cargo y resolución determinativa. Es decir, la vista de cargo no es opcional, por lo menos para mí no es opcional. Bueno, de todas formas, acá podríamos ver, ¿no? Los actos, los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, van a ser nulos. Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado, ¿no? Acá ya vemos algo mucho más grande, ¿no? Es decir, todos los principios, derechos y garantías constitucionales, si han sido vulnerados producto del acto administrativo, van a ser nulos de pleno derecho, ¿no? Y cualquier otro establecido expresamente por ley, ¿no? Ya acá se remiten, podríamos remitirnos a la normativa tributaria. Por ejemplo, el artículo 96 y el 99 establecen de manera taxativa si la ausencia de cualquiera de los requisitos de la vista de cargo de la resolución determinativa va a generar la nulidad del acto, ¿no? Entonces tendríamos que ver en cada caso específico o en cada procedimiento o en cada acto administrativo específico si la norma establece la nulidad por la ausencia de alguno de los requisitos establecidos en norma, ¿no? Acá algo importante, las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la ley, ¿no? ¿Esto qué significa? Que la administración tributaria no puede anular sus propios actos, ¿no? Tendrían que ser producto de la interposición de uno de los recursos, es decir, tendrían que ser producto de un reclamo por parte del contribuyente. Y eso también tiene sentido. ¿Por qué? Porque los actos administrativos se presumen legítimos. Hay una presunción de legalidad, una presunción de legitimidad del acto administrativo. Es decir, y también hay una presunción de buena fe. Cuando el acto administrativo está notificado al contribuyente, ya escapa de la competencia de la administración tributaria, ¿no? El término que se utiliza es ya ingresa al tráfico jurídico, o sea, ya no es parte de la administración tributaria. Entonces, como ya no es parte, ya no podría la propia administración anular su propio acto. Tendría que ser, la nulidad tendría que ser solamente a través de la interposición de un recurso. Y en el ámbito tributario hemos visto recurso de alzada y jerárquico, ¿no? Posterior jerárquico. Ahora acá vemos nulidad del acto, y la nulidad del acto administrativo tiene que ver con los elementos esenciales del acto administrativo, ¿no? Ahora, la anulabilidad del acto administrativo es diferente. La anulabilidad, podríamos señalar lo siguiente, o sea, la nulidad del acto es más grave, o sea, la vulneración de la normativa es mucho más grave. En cambio, en la anulabilidad, la vulneración es relativa, ¿no? Es menor, podríamos decir, y por eso la anulabilidad incluso en el tiempo se puede convalidar. En cambio, la nulidad no se convalida, ¿no? En cambio, la anulabilidad, hay un vicio de anulabilidad, la administración tributaria incluso podría anular su propio acto, ¿no? O incluso podría convalidarse por la falta de reclamo del contribuyente. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquiera de en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distintas a las previstas en el artículo anterior, ¿no? Que hemos visto el 35, nulidad, y ahora anulabilidad, ¿no? Entonces, es por descarte. Si no está acá, es porque es anulabilidad, ¿no? No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma, ¿no? Solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, ¿no? Y eso vamos a ver ya en qué circunstancias corresponde la nulidad o la anulabilidad del acto. Es decir, cuando el acto administrativo carezca de algunos requisitos de forma, o sea, vamos a ver, el contribuyente tendría que demostrar en este caso si ese requisito de forma le causa algún tipo de perjuicio, porque si no le causa ningún tipo de perjuicio, entonces es una situación irrelevante para la normativa como tal, ¿no? Entonces podría convalidarse. Por ejemplo, que haya un error en la fecha del acto, ¿no? Que haya un error en el número del NIT del contribuyente en el acto administrativo. Bueno, el contribuyente tendría que demostrar que ese error de forma, bueno, pues le causa algún tipo de vulneración a sus derechos. Y si no puede demostrar, entonces no es una situación que sea tutelable a través de una resolución de recurso de alzada o jerárquico. Es decir, no va a tener un buen resultado, ¿no? La realización de actuaciones previstas, administrativas, perdón, fuera del tiempo establecido por ellas, solo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo disponga
la naturaleza del término o plazo, ¿no? Los compañeros que tienen experiencia en el ámbito tributario saben perfectamente que los plazos generalmente no se cumplen, ¿no? El procedimiento de determinación tiene, desde la orden de verificación hasta la visa de cargo, una duración de 1 año. Bueno, en el mejor de los casos se va a cumplir, ¿no? Pero, o sea, generalmente no, la administración tributaria no cumple los plazos, ¿no? Pero tendríamos que ver si la normativa sanciona, en el caso específico, el incumplimiento de plazos con la nulidad. Pero bueno, por lo visto, el Código Tributario no tiene esa, no está establecido expresamente que el incumplimiento de plazos va a dar lugar a la nulidad del acto administrativo como tal, ¿no? Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la ley. Nuevamente la misma consigna, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos la jurisprudencia, ¿no? Ha establecido jurisprudencia constitucional. El Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido en sus fallos, en uno de sus fallos, cuáles son los requisitos para que opere la nulidad de los actos administrativos, ¿no? Y bueno, tenemos 3 tipos o 4 principios que tendrían que aplicarse, también que tendría el legislador, el que va a resolver la controversia, perdón, la autoridad de impugnación tributaria, el juez en materia tributaria tendrían que verificar estos principios, la administración tributaria tendría que verificar, el contribuyente también tendría que verificar estos principios para poder adelantar un resultado, porque al momento de impugnar, o sea, el contribuyente tiene que argumentar por qué está impugnando. No es impugnar por impugnar. Tiene que haber un cierto grado de argumentación, ¿no? Para poder obtener el resultado que se espera. Porque de lo contrario, entonces no tendríamos muchas posibilidades de éxito, o no tendría muchas posibilidades de éxito el contribuyente. Acá los requisitos también tienen que ver con la normativa anterior. El principio de especificidad o legalidad, es decir, la nulidad tiene que estar establecida específicamente en la normativa. Y nuevamente me remito al artículo 96 y 99 del Código Tributario que establecen. El 96 de la visa de cargo, la ausencia de cualquiera de los requisitos establecidos en la normativa reglamentaria viciará de nulidad el acto administrativo, ¿no? Lo mismo o similar texto tiene el artículo 99 de la RD, ¿no? De la resolución determinativa. Cualquiera de la ausencia de alguno de los requisitos establecidos en normativa reglamentaria viciará de nulidad el acto administrativo, ¿no? Es decir, la normativa tiene que identificar si el acto o no, si la ausencia o el incumplimiento de alguno de los requisitos va a ser sancionado con la nulidad. El principio de finalidad del acto. Si el acto administrativo o el procedimiento ha cumplido con la finalidad, entonces no tendría por qué anularse si es que existen algunas irregularidades, ¿no? Y como ejemplo podría ponerles las notificaciones de los actos administrativos. A veces en las notificaciones podrían cometerse ciertas irregularidades, o la administración tributaria podría cometer ciertas irregularidades, pero si se ha cumplido con la finalidad, y la finalidad de la notificación es dar a conocer de manera efectiva, ¿no?, el acto administrativo al contribuyente, entonces no tendría por qué anularse. Y podríamos decir, ¿no?, las notificaciones se realizan en días y horas hábiles administrativos. ¿Qué pasa si la administración tributaria o el servidor público notifica un acto administrativo en un día o en una hora que no es hábil administrativo, ¿no? Entonces, ¿es válido o no es válido? Pero si le entrega al contribuyente de manera personal, ¿es válido o no es válido?, ¿no? Tal vez le entrega la notificación en un lugar que no es su domicilio fiscal. Tal vez el servidor público conoce al contribuyente y le entrega, ¿no? ¿Se ha cumplido con la finalidad? Sí. ¿Se ha cumplido con la formalidad? No. Entonces, ¿qué pasa en este caso? El contribuyente podría reclamar y si reclama, tendría que sustentar por qué la notificación le representa algún tipo de vulneración, ¿no? Pero si no reclama, es porque se ha cumplido con la finalidad, se ha entregado el documento, es la finalidad de la notificación, ¿no? El principio de trascendencia, es decir, la nulidad como tal tiene que ser trascendente, es decir, no puede ser superflua, ¿no? No se establece la nulidad por la nulidad misma, para satisfacer simplemente aspectos formales, ¿no? El vicio tiene que ser importante, ¿no? El vicio de nulidad tiene que ser trascendente para que pueda operar la nulidad.
nuevamente, en un acto administrativo donde el NID del contribuyente tenga algún error, o sea, será trascendente, ¿no? Tal vez la fecha esté equivocada, no sé, ¿no? ¿Es trascendente o no es trascendente? Ahora, el principio de convalidación tiene que ver con la anulabilidad del acto, porque la nulidad del acto no se convalida. En cambio, la anulabilidad del acto sí se puede convalidar. Es decir, ¿qué entendemos por convalidación? El contribuyente tiene oportunidades para poder reclamar algún vicio de nulidad. Y si no reclama de manera oportuna es porque está convalidando el vicio, ¿no? Esa sería la lógica. Entonces, acá ya visto esto, ya podemos ingresar a ver lo que es el procedimiento de determinación, porque eh, esta normativa, la nulidad del acto administrativo, la nulidad, eh, nos va a servir para poder entender. A ver, quisiera saber quién está con el micrófono, lo voy a silenciar. Bueno, nadie está. Muy bien, hasta acá, ¿alguna consulta que tengan, compañeros? ¿Algún comentario que quieran hacer? Doctor, disculpe, como usted manifestaba, en algunos casos prácticamente los contribuyentes llegan a hacer la cancelación, ya sea por la simple presentación para no tener problemas y todo eso, pero ya cuando después se hace un análisis, ya sea con el abogado, se hace con el auditor y se revisa y bueno, determinan y dicen, no, usted no debería haber pagado, ¿por qué? Porque aquí ellos están incumpliendo, así como usted dice, no sé, con la fecha, o eran cosas puntuales, subsanables, o la multa no aplicaba a tal punto. Cuando usted hace ese reclamo ante impuestos nacionales, los de impuestos nacionales no le dicen, ah, ya, hoy te has equivocado, qué pena, te voy a devolver, sino prácticamente lo que ellos dicen, usted ya al pagar, ya ha asumido la deuda, ya ha asumido el cargo, ya ha asumido todo esto. Entonces, en ese caso, muchas veces ellos siempre mencionan y dicen, esto es un daño al Estado, por tal determinación usted está erogando un gasto o no está contribuyendo con prácticamente lo que son las normativas y así empiezan si usted, digamos, no sé, a mí me ha tocado ver el tema de los seres e IVAs, por lo que no estaba sellado, inutilizable alguna factura que se había presentado, nos han multado, el gerente ha decidido hacer la cancelación y prácticamente cuando fuimos a impuestos nacionales para determinar que ese no era el monto o la multa según la tabla que ellos manejan, pues no nos hicieron caso. Entonces, muchas de las empresas por eso prefieren y evitan no pagar, lo dejan así y a veces pues confiscan las cuentas fiscales, hacen congelamiento de cuentas y es todo un problema. Es justamente porque todos tenemos criterios diferentes. Si bien está la ley, la normativa y todo eso, todos lo vemos de otra manera y al final cuando se plantea, pues todos se quieren salir con eso, ¿no? Yo pienso esto, o esto dice, o esto es mi criterio, entonces ahí falta en la parte tributaria. Sí, efectivamente. Yo comparto el criterio de la compañera, pero tal vez alguien quiera hablar también. Compañero Simón o licenciado Simón, está muy bajo su micrófono. Está muy bajo su micrófono, no se le escucha. Hola, hola. Sí, sigue bajo. Licenciado Candia, está bajo su micrófono. Las anteriores clases se le escuchaba perfectamente.
No, está... No se le está escuchando. Ahora tampoco se le está escuchando. No sé si lo escuchan ustedes, compañeras, compañeros. ¿Pueden escuchar? Disculpen. Se escucha, licenciado. ¿Me Yo no escucha ahora, escucho doctor? al compañero Simón. Sí, ¿me escucha? Ahora sí, le No, escucho, no pero se bajo. escucha nada de Simón. Ahora, Ahora sí, un poco, pero está muy bajo, compañero. ya. Bueno, mire, quería hacer el siguiente comentario respecto a la cancelación y el reclamo, ¿no es cierto?, posterior. Dado que se ha efectuado la cancelación, no existe pues un documento a impugnar, ¿no es cierto? O sea, uno impugna, por ejemplo, una vista de cargo, una resolución determinativa. Entonces, al pagar esta situación, como ha dicho la compañera, uno ha aceptado, hay una aceptación tácita de, digamos, de la observación. Entonces, por lo tanto, no existe un documento que yo pueda impugnar en la instancia administrativa, ya sea en el recurso de alzada, por ejemplo, ¿no? Entonces, lamentablemente, siempre entra en juego el tema de costo-beneficio. Por ejemplo, si son importes menores, digamos, entonces no queda de otra que cancelar, porque me va a salir mucho más caro contratar un abogado, la erogación de tiempo del personal responsable y todo eso. Sin embargo, cuando los importes son importantes, además, tenemos nosotros que tomar en cuenta que no siempre impuestos tiene la verdad. O sea, existen, eh, como, como todo ser humano, el fiscalizador puede estar cometiendo un error o una omisión en su momento, ¿no es cierto? Entonces, eso sí es posible impugnarlo. Yo tengo experiencia en el tema. Afortunadamente, cuando estaba iniciando lo que era la superintendencia tributaria, los fallos salían a favor de los contribuyentes generalmente. Posteriormente, cuando hubo el cambio de gobierno, con la señora Ardaya, fue donde empezaron a salir los fallos desfavorables, digamos, a los contribuyentes, ¿no? Es un tema también de criterio de quién está en el gobierno, dado que la autoridad de impugnación es, pues, parte también de, digamos, del Ministerio de Economía, ¿no? Ese es el comentario, doctor. Gracias. Sí, yo comparto la preocupación, ¿no?, que tienen ustedes. Yo actualmente soy servidor público de la administración tributaria y bueno, estamos en un ambiente académico, no puedo ser ciego respecto a la actuación que hace la administración, ¿no? Consideren, pero compañeros, que la administración tributaria, los servidores públicos, en ciertas dependencias, en ciertos departamentos, unidades, se los evalúa por recaudación, ¿no? Cada servidor público tiene una meta a recaudar anual y esa meta y el cumplimiento de esa meta es sujeto a evaluación, ¿no? Entonces, no sé si por ahí va el tema de la insistencia de los servidores públicos de recaudar, si el análisis normativo que realizan es objetivo o simplemente están queriendo cumplir con la recaudación o con la meta que tienen, ¿no? Yo trabajo en la parte de contencioso tributario, donde se defienden los casos o se defienden, qué sé yo, los actos administrativos emitidos por la administración tributaria. Y obviamente hay casos o hay actos administrativos que son muy complicados o podríamos decir indefendibles, ¿no? El criterio de interpretación de la norma por parte del servidor público muchas veces no es objetivo, ¿no? Y la administración tributaria como tal tiene criterios específicos para poder, o líneas institucionales para poder responder a los contribuyentes. Ahora, ustedes dicen costo-beneficio y eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Por ejemplo, les comento, ¿no? Mi cuñada me llama y me dice, me acaban de notificar con una resolución sancionatoria producto de una declaración jurada que no se pagó de la gestión 2007,
¿no? O sea, se emitió una resolución sancionatoria por omisión de pago de una declaración jurada de la gestión 2007, ¿no? Un auto inicial de sumario contravencional le notificaron. Y por cuánto, el monto era 112 bolivianos, ¿no? No es un monto elevado. Entonces, ¿qué le podría recomendar, ¿no? Decir, desde la gestión 2007 ya está prescrito, ¿no? Impuestos ya no puede pretender sancionar esa omisión de pago en la gestión 2020, ¿no? Pero generar un trámite por un monto monto bajo, o sea, es como dice costo-beneficio, es preferible que pague, ¿no? Preferible que pagues y que te evites trámites posteriores, porque si vas a presentar tu nota de prescripción, probablemente no te van a responder favorablemente, por más que esté prescrito, o sea, probablemente no lo hagan favorablemente, ¿no? Entonces, te vas a generar un trámite innecesario, ¿no? Ahora, el hecho de pagar y no poder generarse un acto administrativo para impugnar, eso es también, bueno, es relativo. Si dentro de un procedimiento el contribuyente decide pagar, efectivamente está consintiendo el acto, ¿no? Por más que no esté de acuerdo. La administración de justicia o la normativa se tutela ese tipo de situaciones del contribuyente, es decir, la toma de decisión del contribuyente o las ambivalencias que pueda tener el contribuyente, es decir, pagar y después impugnar, lamentablemente en nuestro esquema normativo o en las vías de impugnación, esa situación no es tutelable, ¿no? Es decir, se consintió, entonces si has consentido voluntariamente, entonces no tienes por qué reclamar, ¿no? Básicamente es la consigna, no solamente en materia tributaria, sino en materia constitucional también, ¿no? Entonces, eso es, como dice el compañero Simón, es complicado, hay que ver costo-beneficio y ver si efectivamente vale la pena o no vale la pena. Cualquier tipo de proceso siempre es un desgaste, ¿no? Un costo para la empresa, ¿no? Un gasto. Y bueno, eso es lo que también podría comentarles yo. ¿Alguien tal vez quiera participar, dar algún criterio, alguna consulta respecto a lo que estamos avanzando? Sí, 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 buenas noches, buenas noches. doctora, y buenas noches, compañeros. Sí, bueno, un comentario también, por la misma experiencia que he tenido. La mayoría de las observaciones que a veces suelen hacer la parte de impuestos, observan bastante cuando hacen unas nuevas, emiten unos nuevos impuestos, digamos, como el ejemplo de bancarización cuando inició. Ya ellos querían cobrar multas de todo y de nada cuando ellos mismos ni siquiera saben, los mismos funcionarios, no hablo de todos, ¿no? Pero sí he tenido varias experiencias al respecto de que no saben responderte de cómo deberías realizarse de forma correcta según ellos cuando no saben, digamos, ¿no? Y tú sí, digamos, investigando y tratando de, obviamente, de evitar, digamos, errores o cometer omisiones para que no te cobren multas, lo haces mejor. Por lo menos, como le digo, en mi experiencia sí ha ocurrido eso. Entonces, de eso es bastante, no solamente en ese tema cuando he iniciado, también ha habido en el tema de los libros de ventas y compras, cuando incluso lo han cambiado y ya no se tenía que hacer notariado. Ha habido, bueno, he tenido como unos 3 casos de esos cuando cambian y ellos quieren ganar, o sea, obviamente ganar. Cuando tú presentas tu documentación, evitas de que se haga la sanción porque obviamente tú estás en lo correcto. No sé si ahí también se puede hacer, digamos, algún, como usted dice, digamos, por temas de forma o algo, porque, como le digo, o sea, ha habido varios casos que ha ocurrido eso. En los que se me ha ocurrido a mí, sobre todo en lo que es minera, ellos no sabían el tema de bancarización, ya les ha sido bien complicado. Y en minera hablamos de montos altos, ¿no? Porque mayormente las mineras manejan arriba del 1.000.000, digamos. Eso es lo que quería comentar y bueno, no sé qué respuesta usted podría asesorar, digamos, al respecto para ver cómo podría realizarse algún, ¿cómo le diría? Algún proceso contra el funcionario o algo, digamos, ¿no? Porque ellos mismos no saben, como le digo, o sea, cuando ellos cambian o
o incluyen algo, lo hacen, digamos, lo lanzan por lanzar y después recién están aprendiendo junto con el contribuyente cómo se debe hacer. Sí. Eso era. Bueno, gracias, muchas gracias, compañera Wendy. Yo podría, bueno, les doy un criterio personal, ¿no? El tema de la administración tributaria y de la normativa que arroja la administración tributaria, ¿no? Hay mucha proliferación de normativa, es decir, hay mucha reglamentación que emite la administración tributaria y la proliferación de normativa reglamentaria también genera de alguna forma inseguridad jurídica. Es decir, que salga una resolución normativa de directorio, o una época o una fecha determinada y al poco tiempo salga otra resolución normativa de directorio que modifique la normativa anterior, ¿no? Es decir, hay varias, bueno, en tema de sanciones hay varias normas, ¿no? Que se han ido emitiendo. Tenemos una norma marco que es la 32, si no me equivoco, o la 33, 16, o la 32, 16, donde se establece un anexo de multa por incumplimiento de deberes formales. Pero se han ido emitiendo otras más posteriormente, o cada año se va emitiendo, donde se añaden nuevos tipos o nuevas multas, ¿no? Entonces, toda esta normativa que se va emitiendo, o esta proliferación normativa que se emite, incluso es de desconocimiento de los propios servidores públicos, ¿no? Eh, por otro lado, o sea, no tenemos una administración, una institucionalización en la administración tributaria, es decir, lamentablemente no están tal vez los más capaces, los que debieran estar, porque esta carrera, no está institucionalizado, no hay una carrera administrativa, no hay servidores servidores públicos de planta, todos somos interinos, ¿no? Entra un gobierno, salen, entra otro gobierno, vuelven a entrar, ¿no? Entonces todo esto de alguna forma representa un perjuicio para la propia administración tributaria que resta credibilidad respecto al contribuyente, ¿no? Y también, obviamente, representa un perjuicio para el contribuyente, porque el contribuyente tiene que invertir en asesores también para poder cumplir o para poder entender el cumplimiento de la normativa reglamentaria tributaria y no generarse multas de manera inconveniente, ¿no? Entonces, es un problema, me parece, estructural, ¿no? Ahora, ¿qué les podría recomendar cuando estén en una situación de estas características, cuando estén ustedes interpretando la norma de una forma y la administración tributaria está interpretando de otra forma? Siempre es presentar y sustentar con una nota, ¿no? El criterio que tiene el contribuyente respecto a la interpretación, ¿no? A cualquier nota que el contribuyente pueda presentar ante la administración tributaria, ¿no? Tiene la obligación la administración tributaria de responder, ¿no? Y ustedes saben que han estado trabajando de cerca, que han estado haciendo solicitudes a la administración tributaria, que la administración tributaria demora bastante en responder, ¿no? Entonces, ¿qué podrían hacer ante esta situación? ¿No? La reiteración de la nota. Hacer el seguimiento, obviamente, pero reiterar la nota y en última instancia también establecer una queja, ¿no? Eh, Eso es básicamente lo que al final mueve al funcionario público para que pueda emitir una respuesta, ¿no? Y la queja, bueno, pues podrían plantearla al presidente del Servicio de Impuestos, ¿no? Y ellos automáticamente conminan al servidor público a que pueda emitir la respuesta. Ahora, yo también les digo que tal como ustedes lo están viendo, todos somos personas, todos estamos sujetos a cometer errores, todos estamos aprendiendo. El tema tributario es muy especial en el conocimiento que se tiene, ¿no? Tenemos que estar constantemente eh, estudiando, ¿no? Constantemente interiorizándonos en la normativa, aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Y como ustedes lo están haciendo, tomando nuevos cursos, ¿no? Que es importante que lo hagan, obviamente, ustedes, ¿no? En la parte de afuera, y mucho más todavía los servidores públicos, ¿no? Pero hasta ahí podría ser mi comentario, ¿no? Respecto a esta situación, que es un tema, me parece que es un tema estructural de la administración y un tema estructural de nuestro sistema tributario. Muy bien. ¿Alguien más tal vez o pasamos a...
ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, pero perdón, acá hay algunos comentarios. Juan Carlos Vilca dice, no, si como resultado de una impugnación, un proceso es anulado por un error de parte del SIM, el SIM puede volver a iniciar el mismo proceso corrigiendo ese error, dice, ¿no? Entonces, la respuesta es, bueno, antes de terminar de ver, antes de pasar, perdón, un ratito. A ver, vamos a volver a compartir. Bueno, para responder al compañero Vilca, y efectivamente, bueno, el tema de la nulidad o la anulatoria del acto administrativo producto de la impugnación, si es un tema de anulabilidad del acto, ¿no? Si hay una anulabilidad, entonces sí puede volver a emitirse el acto. Pero en cambio, si se trata de una nulidad del acto, entonces con probabilidad ya no se puede, ¿no? Es que va a depender mucho de si es nulidad o anulabilidad. Sin embargo, la autoridad de impugnación tributaria no hace esta discriminación si es una nulidad o una anulabilidad en sus fallos. No tenemos esa discriminación. Y recién tuve la oportunidad de leer un artículo de una expositora de las jornadas tributarias de derecho tributario, ¿no? que patrocina la autoridad de impugnación tributaria, que hace esta crítica. Es decir, ¿qué pasa con el fallo anulatorio? O sea, ¿se puede volver a emitir el acto? Bueno, pues va a depender. Si es nulidad, no. Si es anulabilidad, sí. Pero va a depender también mucho de la circunstancia. Por ejemplo, si es nulidad, en este caso, si es por falta de competencia, ¿no? O sea, va a poder volver a emitirse el acto, ¿no? Si ha emitido el acto una autoridad que no es competente, la autoridad competente va a poder volver a emitir el acto, ¿no? Y eso depende. Por ejemplo, o si hay un error en el procedimiento como tal, en el procedimiento de emisión de factura, que es un procedimiento que se realiza en el lugar in situ, ¿no? Pero hay la nulidad de obrados dispuesta por la autoridad, va dirigido a la nulidad del acta de infracción, ¿no? Por la no emisión de factura, pero en una situación in situ. O sea, se ha anulado el procedimiento, se ha anulado el acta de infracción por no emisión de factura, pero que fue verificada en el instante, en el momento, por servidores públicos. Es decir, en esos casos va a poder volver a emitirse el acto, ¿no? Entonces la respuesta es no se puede volver porque el procedimiento como tal establece que se tiene que verificar en el lugar, ¿no? Y en este caso, bueno, pues vemos que no sucede de esta forma. Ahora vamos a ver más adelante también, ya muy pronto, creo que incluso hoy mismo, ¿qué pasa cuando la administración tributaria equivoca el procedimiento o equivoca la determinación de la base imponible, base cierta, base presunta? En esos casos va a poder volver a emitir el acto administrativo, ¿no? ¿Qué pasa cuando la administración tributaria, en el caso de los depósitos bancarios efectuados a la cuenta de un contribuyente, que es un indicio de ingresos no declarados, ¿no? En esos casos, si se anula obrados, ¿por qué? Porque la autoridad de impugnación tributaria dice en los depósitos bancarios, dice la administración tributaria, los depósitos bancarios no son un elemento suficiente para determinar ingresos no declarados. ¿Por qué? Porque no se sabe si efectivamente se ha perfeccionado el hecho generador del tributo. Es decir, sí puede ser un indicio, pero lo que tiene que hacer la administración tributaria es investigar más, ¿no? Entonces, en esos casos, la administración tributaria va a poder volver a emitir un nuevo acto administrativo. El vicio de nulidad va dirigido directamente a la causa, es decir, al hecho generador. Se duda del perfeccionamiento del hecho generador. Entonces, en esos casos no va a poder volver la administración tributaria a emitir un acto administrativo, ¿no? Estableciendo el mismo reparo, ¿no? Entonces, la nulidad
en algunos, acá no tenemos, por ejemplo, el dato de nulidad y anulabilidad, ¿no? Simplemente anulatoria. Y dentro de anulatoria está nulidad y anulabilidad. Si es anulabilidad, sí se puede volver a emitir, pero si es nulidad del acto, entonces no se podría volver a emitir, ¿no? Y este es lo que yo quería compartir con ustedes y les podría mandar incluso como material de estudio el artículo de esta abogada Liliana Ticona, que expuso en las jornadas tributarias de derecho tributario el año pasado, que hace esta explicación de la nulidad, que también es importante, sería importante que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Pero eso respondiendo a la pregunta del compañero Juan Carlos. Ahora sí pasemos a la otra diapositiva. Muy bien, entonces ya visto lo anterior, lo que nos toca ver es el procedimiento de determinación de los tributos, ¿no? Cómo se determinan tributos. Y para eso, bueno, vamos a recurrir a lo que es este profesor o autor argentino, abogado también Héctor Villegas, en su libro, curso de finanzas, derecho tributario y financiero, ¿no? Que le establece básicamente que la determinación de la deuda tributaria es el acto, ¿no? O el conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso en particular, en primer lugar, si existe o no existe una deuda tributaria, ¿no? Y eso tiene que ver con el perfeccionamiento del hecho generador, ¿no? ¿Quién es el obligado a pagar el tributo? ¿Quién es el sujeto pasivo obligado a pagar? ¿No? Y por otro lado, y finalmente, ¿cuál es el importe de la deuda tributaria? ¿Cuánto es lo que tiene que pagar? ¿No? Entonces, la determinación de la deuda tributaria va a ir dirigido a estas circunstancias. Ahora bien, revisando lo que dice el Código Tributario, no difiere mucho del concepto establecido por este autor, ¿no? El artículo 92 del Código Tributario establece, ¿no? Determinación de la deuda tributaria, ¿no? El artículo 92, definición. La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia, ¿no? Acá ya pone, o sea, básicamente es el mismo concepto, solamente acá se añade quién es el obligado a pagar. Bueno, en determinadas circunstancias y en circunstancias especiales, la administración tributaria tiene que investigar quién es el sujeto pasivo obligado a pagar, ¿no? Porque podría ser que el contribuyente esté simulando, podría estar utilizando, disculpen el término, palos blancos para no cumplir con sus obligaciones tributarias, ¿no? Y sabemos que esto también sucede, es decir, que el contribuyente utilice terceros, ¿no? Para aperturar el NIT y realmente no sean esas personas las que estén en la obligación de pago. Entonces, en esas circunstancias, la administración tributaria, o sí se aplicaría qué sé yo, requisito o esta característica de la determinación de la deuda tributaria, ¿no? ¿Quién es el obligado a pagar? ¿No? Por lógica es el contribuyente. Sin embargo, va a haber en circunstancias muy especiales que no va a ser el contribuyente el que está en la obligación de pago, ¿no? La administración tributaria tiene la obligación de encontrar quién es el contribuyente, pero en circunstancias muy especiales, ¿no? Pero en realidad sí, para la determinación de la deuda, te tiene que identificar, ¿existe o no existe deuda? ¿No? ¿Y cuál es el importe de la deuda? Muy bien, el artículo 93 del Código Tributario establece cuáles son las formas de determinación de la deuda tributaria. Y bueno, las formas de determinación de la deuda tributaria son tres: a través del sujeto pasivo, con las declaraciones juradas que presenta, ¿no? A través del sujeto activo, con el procedimiento de determinación, y una mixta, ¿no? Que va a ser la conjunción de ambos, sujeto pasivo y sujeto activo. Pero yo hace tiempo atrás pretendía identificar cómo se aplica la determinación a través, o la forma de determinación mixta, y lo único que pude encontrar en normativa y en jurisprudencia es básicamente la forma de determinación que realiza la Administración Tributaria Municipal, ¿no? La Administración Tributaria Municipal aplica la forma de determinación mixta. El Servicio de Impuestos Nacionales no, ¿no? La aduana nacional considero que no. Bueno, en realidad no conozco temas aduaneros, ¿no? Pero de la Administración Tributaria Municipal sí conozco un poco más. Mi fuerte es el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Entonces nos vamos a detener en estas dos partes, las formas de determinación a través del sujeto pasivo y a través del sujeto activo,
¿no? El sujeto pasivo determina deuda a través de las declaraciones juradas que presenta, ¿no? Y el artículo 78 del Código Tributario establece, ¿no?, que las declaraciones juradas son eh, formas de determinar, ¿no? El contribuyente, ¿qué mejor que el contribuyente sabe cuánto es lo que vende, cuánto es lo que compra, ¿no? Cuál es el movimiento económico de su actividad comercial? Las declaraciones juradas son autodeterminaciones de la deuda, ¿no? Se presumen fiel reflejo de la verdad y por otro lado comprometen la responsabilidad de quienes la suscriben. Es decir, la normativa tributaria primero faculta al contribuyente para que él pueda autodeterminar cuánto es lo que debe, ¿no? Muy bien. Las declaraciones juradas se presumen fiel reflejo de la verdad, pero nuevamente les repito, en materia de derecho hay dos tipos de presunciones. Presunciones que admiten prueba en contrario y presunciones que no admiten prueba en contrario. La declaración jurada es una presunción que admite prueba en contrario porque no necesariamente el contribuyente va a declarar lo que es correcto, ¿no? Es más, bueno, si bien hemos hablado tal vez bueno, hemos hablado de las deficiencias que puede tener la administración tributaria, también tendríamos que ser ecuánimes y ver cuál es la actitud que tiene el contribuyente respecto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ¿no? No todos los contribuyentes cumplen correctamente con sus obligaciones tributarias. No todos los contribuyentes son de buena fe tampoco, ¿no? Entonces, eso también es un caso que habría que analizar, ¿no? ¿Comprometen la responsabilidad de quienes suscriben? Sí. Ahora, ¿qué podríamos ver respecto a la determinación de la deuda tributaria a través del sujeto pasivo, a través de las declaraciones juradas? Bueno, tenemos un procedimiento de rectificatoria, ¿no?, de las declaraciones juradas. La declaración jurada, la rectificatoria es a favor del sujeto pasivo o a favor del sujeto activo, ¿no? La regla del procedimiento de rectificatoria a favor del sujeto pasivo es que necesitan una autorización por parte de la administración tributaria, ¿no? Hay una declaración jurada original y una declaración jurada rectificatoria que, una vez aprobada por la administración tributaria, va a sustituir a la declaración jurada original, ¿no? Y a favor del sujeto pasivo es, bueno, disminuir el saldo a favor del fisco, ¿no?, o incrementar el saldo a favor del contribuyente, ¿no? Podría ser que el contribuyente, y ustedes saben mucho mejor que yo, ha omitido declarar una factura importante, ¿no? Entonces, la declaración de esa factura va a incrementar el crédito fiscal, ¿no?, y va a disminuir el saldo a favor de la administración tributaria. Entonces, en esos casos se consideraría una rectificatoria a favor del sujeto pasivo, ¿no? Necesitan una autorización. El procedimiento es, presentan una nota, un proyecto de rectificatoria y tienen que sustentar, ¿no? Tienen que respaldar cuál es el error que se ha cometido, ¿no? Y, bueno, después de un tiempo, después de la valoración que hace la administración tributaria, podría requerir mayor documentación y finalmente emitir una resolución administrativa de aceptación o de rechazo de la solicitud de rectificatoria de la declaración jurada, ¿no? Ahora, según el decreto supremo 2993, perdón, de la gestión 2016, solamente se puede solicitar la rectificatoria una sola vez, ¿no? ¿Y hasta cuándo se puede? Bueno, hasta que concluya el periodo de prescripción, actualmente 8 años, o hasta el inicio de un procedimiento de verificación o fiscalización. Antes no teníamos esta regla, ¿no? Antes no había esta regla. Y lo que hacía, bueno, el contribuyente, y también esto, como les digo, siendo ecuánimes con ambas partes, ¿no? Cuando la administración tributaria iniciaba un procedimiento de determinación y no existía esta prohibición aún, el contribuyente rectificaba, ¿no? Y decía, bueno, es que sí tienes razón, rectifico y voy a pagar, digamos, ¿no? Y bueno, era como una jugada que hacía el contribuyente a la administración tributaria y le hacía incurrir en error porque la administración tributaria no consideraba la rectificatoria y demás, ¿no? O le decía, bueno, todavía no me has emitido una respuesta a mi solicitud de rectificatoria, entonces para que continúes con el procedimiento de determinación, tienes que emitirme la respuesta, digamos, ¿no? Y si le rechazaban, el contribuyente impugnaba y obviamente eso generaba una dilación, ¿no?, en el procedimiento como tal. La otra forma de rectificatoria es a favor del sujeto activo y esta no requiere autorización por parte de la administración tributaria, puede
rectificarse varias veces, ¿no? En cualquier momento, pero no tendrá efecto si se inicia el procedimiento de verificación o fiscalización. Ahora, ¿cuáles son las situaciones, las problemáticas que han surgido producto de la rectificatoria de declaraciones juradas? A ver, vamos a ver unas 3, ¿no? En este caso, el procedimiento de rectificación de una declaración jurada no es un procedimiento de determinación de deudas, sino más bien un procedimiento de verificación que efectúa la administración tributaria para establecer la procedencia de la solicitud de rectificación que presenta el contribuyente, en el que se evalúa si la documentación contable, comercial, financiera o de cualquier otro tipo de soporte presentada por el contribuyente condice con el proyecto de declaración jurada rectificativa, por lo que no corresponde que la administración tributaria haga observaciones fuera de la finalidad del procedimiento. Este simplemente es un resumen de la sentencia o de la problemática. Pero ¿qué pasó en esta situación, ¿no? Y tal vez ustedes me van a poder corroborar esta situación. Cuando el contribuyente solicita la rectificatoria de una declaración jurada, podría ser, en este caso, la inclusión de 2 facturas, ¿no?, en un periodo fiscal específico. La administración tributaria solicita documentación y podría solicitar documentación de todo el mes, de todo el periodo fiscal. Y podría darse la tarea de verificar la validez de todas las facturas del mes, ¿no? Eso tiene sentido, o sea, es congruente con el procedimiento. Obviamente no es congruente, ¿no? Y les comento esto porque es un error recurrente de la administración tributaria. Es decir, el contribuyente quiere introducir 2 facturas que no ha declarado por una omisión, ¿no? Y quiere rectificar por esas 2 facturas. Lo que va a hacer en su nota es demostrar que que ha omitido declarar esas 2 facturas, presentará los originales, presentará su libro de compras y ventas, tal vez una certificación del proveedor que ha emitido las facturas. Es decir, va a demostrar que esas 2 facturas deben incluirse. Y la administración tributaria, de manera incongruente, va a verificar todas las facturas del mes y le va a emitir una resolución administrativa de rechazo de la solicitud de rectificatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque las otras facturas no cumplen con los requisitos para la apropiación del crédito fiscal, ¿no? Factura 1, qué sé yo, de este mes, no está dosificada. Factura 2 no tiene medios de pago. Factura 3 no está vinculada con la actividad, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, lo que ha hecho el contribuyente es impugnar, irse hasta el Tribunal Supremo de Justicia y señalar o reclamar la incongruencia en el rechazo de la rectificatoria en el rechazo de la solicitud de rectificatoria por parte de la administración tributaria, puesto que la administración tributaria ha confundido el procedimiento de verificación con un procedimiento de determinación, ¿no? El siguiente, a ver, declaración jurada rectificatoria de la gestión 2017. En una solicitud de rectificatoria de una declaración jurada a favor del contribuyente, la administración tributaria no puede de forma incongruente rechazar dicha solicitud observando la validez o no de otras facturas del periodo fiscal que se pretende rectificar, debiendo en todo caso iniciar el procedimiento de determinación tributaria correspondiente. Bueno, este es similar al anterior, ¿no? Es decir, si la administración tributaria quiere depurar o las facturas, no podrían ni depurar en un procedimiento de rectificatoria de declaración jurada, pero si quiere observar, ¿no?, tendría que iniciar un procedimiento de determinación. Y acá es lo malo, bueno, este es el problema, tal vez el doble filo de iniciar un procedimiento de rectificatoria de declaración jurada. ¿Por qué? Porque le entregan al fiscalizador y el fiscalizador lamentablemente lo que hace es verificar todas las facturas del mes, ¿no? Y si verifica una factura que no tiene validez para crédito fiscal, entonces ya sería una luz verde para poder iniciar un procedimiento de determinación, ¿no? Entonces, es por parte, no es que sea peligroso, sino que el contribuyente tiene que considerar estas posibles consecuencias que podrían generar la solicitud de rectificatoria, ¿no? Esta sentencia 70 de la gestión 2016 dice, no corresponde rechazar una solicitud de rectificatoria de declaración jurada a favor del contribuyente bajo el argumento de que ya se presentó una primera solicitud, cuando en la primera solicitud la administración tributaria no ingresó a verificar la procedencia o no de la rectificatoria por falta de presentación de la documentación requerida, ¿no?
Esto que, como les decía, en el procedimiento de rectificatoria, el contribuyente presenta la nota, presenta el proyecto de rectificatoria de la declaración jurada y la administración tributaria podría solicitar mayor documentación, ¿no? Ahora, si requiere mayor documentación, siempre le va a otorgar un plazo, ¿no? Generalmente 5 días para que pueda presentar. ¿Qué pasa si el contribuyente no presenta en el plazo de 5 días? Entonces, se tiene por desistida la solicitud de rectificatoria. Entonces, lo que te dice esta sentencia es que no es ya el contribuyente tiene una oportunidad más de presentar. ¿Por qué? Porque esta primera solicitud no ingresó al fondo, ¿no? Básicamente esa es la lógica de o la lógica del Tribunal Supremo respecto a la interpretación de cuántas veces puede rectificar el contribuyente a favor del sujeto pasivo o a favor del contribuyente, ¿no? Y la normativa dice una vez, ¿no? Y se podría entender que si la administración tributaria tiene por desistida la solicitud de la primera solicitud, el contribuyente podría solicitar una vez más y esa solicitud podría ingresar al fondo de la problemática o al fondo de la solicitud, ¿no? Entonces, hasta acá, tal vez tienen alguna consulta que hacer, algún comentario respecto al procedimiento de rectificatoria de declaración jurada. Bueno, entonces pasemos, ¿no? Ahora, habíamos dicho que, bueno, la primera forma de determinación de la deuda tributaria es a través del sujeto pasivo, ¿no? Se presume, ¿no? Que es fiel reflejo de la verdad, pero obviamente sabemos que no necesariamente va a ser fiel reflejo de la verdad, ¿no? Entonces, la administración tributaria para poder controlar, para poder ejecutar sus facultades de investigación, control, verificación, determinación, liquidación de la deuda tributaria, investigación, ¿no? Tiene dentro del procedimiento, ¿no? Dentro del derecho formal, el procedimiento de determinación tributaria propiamente dicho. Entonces, el procedimiento de determinación a favor o por parte del sujeto activo es a través de este esquema, ¿no? Una orden de verificación o fiscalización, que va a ser el acto administrativo inicial, una vista de cargo, el acto administrativo preliminar, y finalmente la resolución determinativa, que es el acto administrativo definitivo, ¿no? Estas son las tres etapas que tiene que cumplir la administración tributaria para poder determinar deuda en contra del contribuyente. Ahora, acá les hago una aclaración, ¿no? Y, bueno, un comentario en realidad. La administración tributaria no tiene los recursos suficientes como para poder fiscalizar o verificar o controlar al 100% de los contribuyentes, ¿no? Entonces, cuando decide iniciar un procedimiento de determinación es porque ya ha encontrado ciertos indicios de que el contribuyente no está cumpliendo correctamente con sus obligaciones tributarias. La administración tributaria tiene una unidad de inteligencia fiscal que, bueno, ¿cuáles serán los parámetros? Eso sí, no sabría decirles y tampoco me parece correcto que si lo supiera les tenga que decir en esta clase, que tienen, digamos, ciertos parámetros con la información que ellos manejan, ¿no? Para poder identificar qué tipo de contribuyentes no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Hacen cruce de información, ¿no? Eso podría, me parece que es lo que hacen, cruce de información, ¿no? Y tienen información y pueden verificar qué contribuyentes no están cumpliendo, ¿no? O qué contribuyentes están declarando facturas que no corresponden. Pero algo que sí, digamos, es de conocimiento, por lo menos de las personas que están en este rubro. La administración tributaria hace verificativos de los domicilios fiscales, ¿no? Primero se aplica el principio de buena fe. El contribuyente obtiene el número de NID, ¿no? Deja el croquis, deja la factura de luz y demás. La administración tributaria le cree en primera instancia al contribuyente de que efectivamente ese es el domicilio, que esa va a ser la actividad comercial que va a realizar, ¿no? Y, bueno, le otorga el NID. Pero después de un tiempo, la administración tributaria hace el control, el verificativo del domicilio,
¿no? Van los servidores públicos y verifican que el contribuyente efectivamente en el domicilio fiscal señalado esté realizando la actividad comercial. Porque en el caso de que el contribuyente no esté realizando la actividad comercial, ya lo consideran como un contribuyente comercializador de facturas. Y obviamente van a respaldar esta sospecha con sus libros de ventas, libros de compras y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, es un indicio, ¿no? Para poder establecer o para poder identificar qué tipo de contribuyentes no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Otro tipo de indicios que les puedo comentar que es producto de la revisión de las sentencias por parte del Tribunal Supremo de Justicia son los depósitos bancarios que reciben los contribuyentes, ¿no? Hay depósitos bancarios a los contribuyentes. La Administración Tributaria solicita información a la ASFI, ¿no? Y como todos, en realidad todos estamos en la obligación de informar a la Administración Tributaria, contribuyentes, no contribuyentes, terceros. La Administración Tributaria o la ASFI ordena a las entidades financieras y las entidades financieras envían la información y la Administración Tributaria verifica depósitos a las cuentas bancarias del contribuyente y verifica, ¿no? Será de la actividad del contribuyente, ¿no? Entonces podría ser un indicio de ingresos no declarados. Después puede pedir información a la Aduana Nacional de Bolivia, solicitando información respecto a las importaciones que realiza el contribuyente, ¿no? Podría pedir información a la Administración Tributaria Municipal para verificar el tema de las construcciones. O sea, me imagino que tienen diferentes tipos de mecanismos para ver específicamente por rubros, ¿no? ¿Qué rubros probablemente no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias? Y en definitiva, ¿qué es lo que quería decirles? La Administración Tributaria no juega al azar al momento de identificar a qué contribuyente iniciar un procedimiento de determinación. Y me imagino que también no juega al azar al momento de establecer si va a ser una verificación interna, externa, una fiscalización parcial o total, ¿no? Porque cada uno de ellos tiene alcances y características diferentes, ¿no? Bueno, pasando al análisis de la normativa. Lo que estamos viendo es la resolución normativa de directorio 10.0032-16 de 25 de noviembre de 2016. Es decir, estamos viendo el procedimiento de determinación que lleva a cabo el Servicio de Impuestos Nacionales. Ahora bien, este esquema corresponde a todas las administraciones tributarias, impuestos, aduana, administración tributaria municipal, ¿no? Pero ya esta normativa reglamentaria es específicamente del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Entonces, el acto administrativo inicial, ¿no? Va a ser a través de una orden de verificación, puede ser interna, externa, ¿no? O puede ser a través de una orden de fiscalización parcial o total. ¿Cuál va a ser la diferencia? Va a ser simplemente el alcance, ¿no? La orden de verificación interna es más puntual, específica. Es decir, la orden de verificación va a delimitar el campo de accionar de la administración tributaria. Va a identificar qué es lo que la administración tributaria va a verificar, va a revisar, va a controlar, ¿no? Y en función a eso también tiene que ser congruente la administración tributaria, va a solicitar documentación y también va a establecer reparos, ¿no? Posiblemente va a establecer reparos. Pero como les digo, casi el 98% de los procedimientos de determinación van a determinar en deuda o van a concluir en deuda tributaria, ¿no? Muy pocos casos van a hacer que el contribuyente o que la administración tributaria haya cometido un error y el contribuyente se respalde muy bien y la administración tributaria no puede establecer deuda, ¿no? Pero sí puede suceder, obviamente sí sucede, ¿no? Pero muy, muy, muy poco. La orden de verificación interna es puntual, es específica, ¿no? Podría ser verificar, es un documento, ¿no? Que vamos a ver ahora los requisitos, pero es un documento que tiene ciertos requisitos, pero lo principal va a ser identificar qué es lo que va a verificar. Y en el ejemplo que puedo darles podría ser, señor contribuyente, vamos a verificar el crédito fiscal de las facturas número 100, 101, 102, 103 del periodo febrero de la gestión 2019, ¿no? Listo. Le notifican con la orden de verificación y también le van a notificar con el requerimiento de información. Señor contribuyente, le solicitamos documentación de las declaraciones juradas de este mes, las facturas originales, presénteme los medios de pago, ¿no? O cualquier otro documento que usted considere pertinente. Y le otorgan 5 días, ¿no?
La orden de verificación externa y la orden de fiscalización parcial son similares porque el ámbito o el campo de acción de la administración tributaria es un poco más grande. ¿Ya? No hay una diferencia expresa o específica para ambos. Simplemente dice la normativa, van a ser un poco más amplios. Es decir, podrían ser, señor contribuyente, vamos a verificar el IVA y el IT de la gestión 2019. Toda la gestión 2019, ¿no? O podrían decir solamente, señor contribuyente, vamos a verificar el IUE de la gestión 2019 o 2018, ¿no? Obviamente la administración tributaria no es tan eficiente respecto a los procedimientos de determinación. Es decir, la administración tributaria de la gestión 2020 está fiscalizando periodos de la gestión 2017, 18, 16, periodos que no estén prescritos, ¿no? No creo que se anime la administración tributaria actualmente por un tema de eficiencia y recaudación, fiscalizar gestión 2012. ¿Por qué? Porque ya está prescrito, ¿no? Pero tendría que verificar. 2013 tampoco me imagino. 2014, no, creo que no. 2015, 16 para adelante, sí, porque todavía no está prescrito, ¿no? Entonces, podría pedir, ¿no? El IVA, el IT, el IUE, no sé. Ahora, la orden de fiscalización total ya es, como lo dice su nombre, todas las obligaciones tributarias que tiene el contribuyente, todos los impuestos que tiene la obligación de tributar el contribuyente de por lo menos una gestión fiscal. Es como una auditoría, ¿no? Pero lo realiza la administración tributaria. Ahora, acá otra diferencia es, dependiendo del alcance, bueno, acá son 5 días para presentar, 10 días, 15 días y 15 días también, ¿no? La resolución normativa de directorio establece una salvedad para poder presentar la documentación, no salvedad, ampliación de plazo. Para la orden de verificación interna se tiene 5 días, se puede ampliar por otros 5 días más. La orden de verificación externa, 10 días, se puede ampliar por 5 días más. La fiscalización parcial, 15 días, ¿no? Fiscalización total, 15 días, ¿no? Y acá también podría hacerles un comentario respecto a lo siguiente. Me imagino que la administración tributaria va a tomar o va a decidir hacer órdenes de fiscalización total o parcial a contribuyentes por los cuales probablemente va a poder obtener mayor recaudación o va a poder verificar una deuda tributaria mayor, ¿no? No a un contribuyente que tiene una actividad pequeña, tal vez esos contribuyentes, por ejemplo, el RC, IVA y demás, va a ser siempre una orden de verificación interna, ¿no? Porque ¿qué más podría verificar, no? Solamente crédito fiscal, facturas. Muy bien, acá hacemos un paréntesis respecto a los plazos, ¿no? ¿Cómo se computan los plazos? A ver, tal vez alguien me pudiera ayudar respecto al cómputo de plazos. Hablamos, ¿en qué sentido? 5 días, son 5 días hábiles, 5 días corridos, 10 días son 10 días hábiles, 10 días corridos, 15 días son 15 días hábiles, 15 días corridos. ¿Cómo se computan los plazos? Eso es lo que yo quisiera que puedan compartir conmigo, por favor. Bueno, Son corridos. en el caso, ¿Sí? Claro. ¿Me escucho? ahora sí, en el caso del total, que es lo que, bueno, sí he visto, siempre son días hábiles y obviamente es dependiendo del momento de la entrega, aunque estén, obviamente, digamos, sea empresa, institución, lo que realizan es el momento de la entrega de la solicitud de documentación, el plazo siempre corren a ser días hábiles. Ya. También tenemos que ver cómo se computan, ¿no? O sea, desde cuándo se computan, si son días hábiles, si son días corridos. O sea, el Código Tributario maneja días hábiles, días corridos, ¿no? Eso es lo que maneja. Las reglas están en el artículo 4, ¿no? De la días hábiles, ¿no? Días hábiles. Está bien, ¿no? Días, pero tenemos que ver, o sea, para todos son días hábiles a partir del día siguiente de notificación, dice, ¿no? Dafne Mariela Patón. Tal vez alguien más quisiera compartir. Bueno, estamos viendo, ¿no? Cómo tenemos que computar los días, ¿no? Que también es un aspecto importante. Corto, pero importante, ¿no?
Entonces, revisemos el artículo 4 del Código Tributario, ¿no? El artículo 4 del Código Tributario establece cuáles son las reglas para efectuar el cómputo de plazos. El artículo 4 señala, sí, bueno, en resumen, ¿no? Si son hasta 10 días, siempre se van a computar en días hábiles. Si son mayor a 10 días, siempre se van a computar en días corridos, ¿no? Esa es la regla. Si es hasta 10 días, siempre se computa en días hábiles. Si es mayor a 10 días, se computa en días corridos. Ahora, ¿cómo se computan los plazos? ¿Cómo se empieza a computar? Siempre, ya sean días hábiles o días corridos, siempre se computan a partir del día hábil siguiente, ¿no? Si al contribuyente le notificaron, por ejemplo, el 30 de octubre, con una orden de verificación interna, tiene 5 días hábiles para poder presentar la documentación. Entonces, 30 de octubre era viernes. ¿Cuándo va a ser el primer día hábil? Va a ser el martes 3, ¿no? Martes 3. Entonces, ¿hasta cuándo va a tener que presentar? ¿No? Hasta el lunes 9, ¿no? Martes 3 va a ser el 1, martes, miércoles, jueves, viernes 4 y el lunes 9 el día 5, ¿no? ¿Cuándo el contribuyente va a poder solicitar la ampliación en el caso de que no haya podido encontrar toda la documentación? El mismo 9 puede pedir. ¿Y desde cuándo empieza a ampliar su plazo? Esa es la pregunta, ¿no? Si el contribuyente solicita el 9, el día del vencimiento del plazo, va a presentar su nota de solicitud de ampliación, la administración tributaria no puede rechazarle. A empezar, ¿por qué? Porque la resolución normativa de directorio establece la regla de que se puede ampliar. No está sujeto a decisión de la administración tributaria. Y la administración tributaria tampoco le podría decir, señor contribuyente, me ha pedido 5 días, te voy a dar 3, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estaría rompiendo con el principio de legalidad que establece que tiene que cumplir la administración tributaria con la norma. Entonces, 5 días. ¿Desde cuándo se empieza a computar los otros 5 días? O sea, ¿desde cuándo se empieza a computar la ampliación de plazo? Desde el momento que la administración tributaria les responda, ¿no? Y podría tardar una semana en responder y decirle, señor contribuyente, y tiene que responderle a través de un acto administrativo, un proveído, ¿no? En atención a la solicitud de ampliación de plazo, se le otorga los 5 días correspondientes, ¿no? Y le van a notificar en secretaría y a partir de ese momento se va a ampliar los 5 días. Es decir, va a tener virtualmente muchos más días para poder presentar la documentación, ¿no? Ahora, para los 15 días corridos, con la orden de fiscalización parcial, si le notifican el viernes 30 de octubre, bueno, pues el día número 1 va a ser el 3 de octubre, ¿no? Entonces, 15 días corridos, podríamos decir hasta el 18 de octubre, pero si el 18 de noviembre sería, bueno, pues miércoles, ¿no? Esa sería la forma de computar, esa es la forma de computar los plazos, ¿no? Para esta circunstancia y para cualquier otra circunstancia. Vamos a ver en la vista de cargo, tienen 30 días para presentar descargos. Son 30 días, se computan en días corridos, pero si le notifican al contribuyente un día viernes, el día 1 siempre va a ser el día hábil siguiente. Y si el último día cae un día feriado o inhábil, sábado o domingo, siempre se traslada al día hábil siguiente, ¿no? Para impugnar la resolución determinativa, el contribuyente tiene 20 días, ¿no? 20 días hábiles o corridos, ¿no? Nuevamente son corridos y depende qué día le notificaron, ¿no? Muy bien, para terminar la clase de hoy, vamos a ver esta parte, ¿no? ¿Cuál es la sanción por la no presentación de la documentación requerida en el procedimiento de determinación? La RND 3316 de 25 de noviembre de 2016 establece esta sanción, ¿no? Y hace una diferenciación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo o no se puede sancionar con la misma multa por conductas diferentes. Es decir, no entregar toda la información tiene una sanción. El contribuyente presenta, la administración tributaria le solicita al contribuyente documentación. Si el contribuyente no presenta ninguna documentación, entonces la sanción para personas naturales va a ser 1.500 UFBs y para personas jurídicas 3.000 UFBs, ¿no? Ahora, si el contribuyente entrega parcialmente la información dentro del plazo, la sanción va a ser menor, 500 UFBs y 1.000 UFBs para personas jurídicas. Y finalmente, si el contribuyente entrega toda la información, pero 15 días posterior al vencimiento, entonces la sanción va a ser 300 UFBs para personas naturales y 600 UFBs para personas jurídicas, ¿no? Hay una diferenciación respecto a
persona natural, persona jurídica. Me imagino que la normativa considera que la persona jurídica tiene mayor obligación o tendría que cumplir de mejor manera sus obligaciones tributarias, ¿no? Pero bueno, hay una diferenciación respecto a la multa. Depende si no presenta nada, si presenta parcialmente o si presenta todo, pero de manera tardía, ¿no? Hasta acá, compañeros, colegas, ¿tienen alguna consulta? Voy a llamar lista y con esto concluimos. ¿Alguna consulta que tengan, comentario que quieran hacer? Justo estamos. Podríamos decir que estamos todos, ¿no? A ver, hasta que piensen, voy a ir llamando. No está en orden mi lista, por si acaso. Jessica Evelyn Toledo, ¿está? Presente, por favor, me dicen. ¿No? Presente. Ya. Robert Salas. Presente, doctor. Ya, listo. Jimena Vargas. Presente, doctor. Hebert Melgar. Presente, doctor. Dafne Mariela Patón. Sí está, ¿no? Sí, presente, doctor. María Luisa Muruchi. Presente, doctor. Simón Candia. Sí está. Rosemary Jacqueline Soria. Rosemary está. Si me escucha, presente también por chat, ¿no? Rosemary está. Shirley Gemio. Presente. Ya. Edith Zamoyo. Editha. Roxana Marca. Roxana Marca. Juan Carlos Vilca. Presente. Wendy Patricia Vázquez. Está. Presente. Valeria Keiko Choque. Edwin Villegas. Presente. Ya. Dayan Jauregui. Ya, a ver, no está entonces Edith Zamoyo, Roxana Marca y Dayan Jauregui no están, ¿no? Ya, muy bien. ¿Alguna consulta que quieran hacer, comentario de lo que hemos visto el día de hoy? Ya, bueno, entonces con esto me despido. Muchas gracias por su atención. Tengan un buen fin de semana. El día lunes nos